Muy bien, continuamos en Ánfora 2021. Miguel Ángel, que en realidad Olenka ha dejado una agenda interesante, ¿no? Y yo me quedo con una propuesta que ha hablado del canon verde y que eso creo que debería ser canalizado por los futuros congresistas que van a asumir la responsabilidad legislativa a partir del 28 de julio, porque es una manera, más que dar bonos, como se está hablando en esta campaña presidencial, que son un poco sin objetivos y sin, sin socialmente buscar soluciones, sino atenuar el asistencialismo que estamos viviendo y que aparentemente por parte de una de las posiciones en competencia presidencial se trata de continuar con esa política. Creo que es mucho más efectivo este tema de los canos, del canon y sobre todo para las personas que están en menores condiciones económicas y de abandono por parte del Estado. Pero esos son los temas que están quedando en agenda porque ya lo tenemos en pantalla, en enlace. No sé si todavía el tema de audio con Roberto Rodríguez Rabanal, sociólogo, Paz, presidente del grupo de colegios profesionales, con una experiencia, además ha sido candidato por Juntos por el Perú, pero con un conocimiento de la realidad de nuestro país que puede permitir ir desentrañando un poco de este tema de la violencia, del narcotráfico, del terrorismo, de los remanentes del terrorismo que se estimaba que ya estaban en extinción. Aparentemente no es así, pero esa es una visión de los opinólogos que están en este momento, muchos de ellos, como decía Olenka Ochoa, sin conocimiento, y que autoridades, como has dado a conocer, Miguel Ángel, de la zona, en el caso del titular de la República, que señalan que ha habido apresuramientos porque sin conversar con las autoridades y con la gente han salido comunicados oficiales por parte de organismos que tienen que tener la mayor tranquilidad y serenidad para no crear la zozobra. Organizaciones políticas que, como hablabas, Miguel Ángel, que a la hora y poco tiempo después de ocurrido el incidente lamentable de pérdida de vidas en el Brain, en el Congreso de la República ya estaban sacando mociones sobre este hecho de sangre lamentable. Todo eso indica todo un escenario electoral que queremos con Roberto ir desentrañando el tema. Yo quisiera primero darle la bienvenida a Roberto porque tenemos varias cosas en agenda. Bienvenido, Roberto. Un primer análisis, digamos, de la situación. Sí, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, buenas tardes. En realidad, lo ocurrió sacudir lamentable es la entrada informativa y analítica es claramente sesgada. De frente se ha dicho terrorismo, sendero luminoso. Esa ha sido la afirmación llamativa. Además que resulta llamativo, extraño, curioso, que una de las primeras personas que haya dado la información haya sido el señor Fernando Rospigliosi. Él fue ministro del Interior hace muchos años, hace más de una década, hace 15 años, y aparece con la primicia antes que las instituciones del Estado. ¿Qué cosa quiere decir? Que hay un privilegio informativo sesgado a un vocero de Fuerza Popular, pero vayamos a lo fundamental. El año 1993, recuerdo perfectamente, el entonces presidente Alberto Fujimori dio un mensaje a la nación, la prensa que la tenía en sus manos replicó diciendo: el terrorismo ha sido derrotado, el terrorismo ya no existe. 1993. Además que se firmó un acuerdo de paz propiciado por Vladimiro Montesinos, que lo firmó y lo anunció el propio Abimael Guzmán.
antes de las elecciones del referéndum del año 93. Primer momento. Segundo momento, año 2000. Reelección fraudulenta de Alberto Fujimori. Respuesta, marcha de los cuatro suyos, liderada por Toledo y con la participación activa del hoy vocero fujimorista, Carlos Brus. Se incendió el Banco de la Nación. Murieron 6 personas. ¿Qué se dijo? Toledo terruco. El violentismo se hizo nuevo en las calles. Pasaron los meses, la abrió paso. No había sido ninguna acción terrorista, había sido un operativo psicosocial dirigido por Fujimori y Montesinos, que para defender la reelección del autócrata no dudaron en asesinar a 6 vigilantes del Banco de la Nación. Tercer momento, el 2011, reaparece, faltando pocos días a la segunda vuelta, los atentados terroristas, denominados terroristas, se repite el 2016 y se repite hace pocas horas, el 2021, el mismo libreto, y salen los medios a decir que ha sido el terrorismo. La pregunta es muy sencilla. Alberto Fujimori no dijo que el año 93 que el terrorismo había sido derrotado. ¿Cómo? Parece que a conveniencia reaparece cada cierto tiempo. Eso es sumamente sospechoso. Pero lo que no se dice nada sobre el narcotráfico. A diferencia de Colombia, que tuvo su Pablo Escobar, de México su Chapo Guzmán, en el Perú el narcotráfico tuvo su capo mayor en el señor cuyo apelativo era Mosca Loca en los años 90, y el último fue Vaticano, que le pasaba plata mensualmente a Montesinos y Fujimori, según propia confesión, antes que lo drogaran luego de torturarlo, que le pasaba $50,000. Luego de ello se extendió el narcotráfico con capos en diversos lugares. ¿Y cuál es el gran centro del narcotráfico? Hace muchos años fue el Alto Guayaga, después fue el Valle del Monzón y ahora es el Braem. Su denominación está ligado al nombre de los ríos, principalmente de la zona de Junín, Ayacucho, y que llega hasta el Cusco. Lo que impera en esa zona, y con esto quiero terminar, no es el terrorismo, sino el narcotráfico. El terrorismo ha sido derrotado hace mucho tiempo y lo que ha quedado se han convertido en mercenarios al servicio del narcotráfico. Yo he estado 24 veces en la provincia de Satipo en la última década, he estado en Pangoa, que es la entrada al Brae, y cuando se hablaba de la zona de Vizcatán, distrito creado recién hace pocos años, todo el mundo decía, hay que tener cuidado porque ahí es zona de la droga. Y en la plaza, en el lugar donde salen los ómnibus para Lima, el terminal terrestre de Satipo, a media cuadra están los carros que salen a Chari y esa zona. Y es secreto a voces que todos los que van, cuando se dice sin oficio conocido, ¿a qué se dedican? Por lo tanto, quien manda en la zona es el narcotráfico, con la anuencia de los mandos militares y policiales, y lo que queda del ex sendero son mercenarios al servicio del narcotráfico. Esa es la verdad de la milanesa, como se dice. Eso es para centrar el tema, que es el tema de fondo en este momento. Se habla de un terrorismo que ya no existe como tal, pero convenientemente, ¿cuánto costará ese silencio? No se dice nada del narcotráfico. Correcto, Roberto, ese es este primer análisis, y nosotros aportaríamos un video que tenemos y que está en YouTube, que es un video público del 2016, de una comunicación de Vladimiro Montesinos, una comunicación escrita de Vladimiro Montesinos a Abimael Guzmán con respecto a esa segunda vuelta en la que también estuvo participando Keiko Fujimori con Pedro Pablo Kuczynski. Lo vamos a escuchar para el comentario y al regreso con la intervención de Miguel Ángel, porque es muy ilustrativo y reafirma lo dicho por ti, Roberto, de esta secuencia, entre comillas, que aparecen ataques, y el adicional de este video que me dice producción es que
el video habría sido hecho por Beto Ortiz, periodista que está también en la agenda de actualidad en los medios en estos momentos electorales. Adelante, producción. Apreciado paisano y amigo, recibo un cordial abrazo deseando esté con una excelente salud y buen ánimo, como caracteriza a los arequipeños. Esta carta desgraciada es del puño y letra de Vladimiro Montesinos, una misiva con fecha 20 de marzo del 2016, días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año pasado. Pero, ¿quién es el destinatario? ¿Quién es el arequipeño al que el DOC trata con tanto respeto? Aquel a quien le escribe desde su celda de la base naval. Apreciado paisano y amigo, recibo un cordial abrazo deseando esté con una excelente salud y buen ánimo, como caracteriza a los arequipeños. En situaciones de adversidad, como podrá apreciar, es muy probable se concrete la perspectiva de que Keiko Fujimori gane en primer lugar estas elecciones este próximo 10 de abril, y existe la posibilidad de ser elegida en segunda vuelta en mayo entrante. Si esto es así, tendríamos usted y mi persona, de manera conjunta, la alternativa histórica de culminar nuestra tarea de concretar la paz en el país, cuyo hecho es factible. Si ella gana, pues retomaríamos las conversaciones. La carta es clara. Vladimiro Montesinos se erige a sí mismo en intermediario de Keiko. El DOC quería como fuera que la hija de Fujimori sea la próxima presidenta del Perú. Pero, ¿a quién le pide ayuda? Nada menos que al terrorista más sanguinario que ha tenido el país, Abimael Guzmán. Por ello le pido, envíe un mensaje a su señora, esposa Miriam, con un saludo mío, y le sugiera que su militancia apoye la elección de Keiko Fujimori con su voto. Un fuerte abrazo. Pero ¿cuál fue la respuesta del líder de Sendero Luminoso, la organización terrorista más sangrienta que tuvo el país en los años 80 y 90 y que asesinó a más de 70.000 peruanos? ¿Qué le respondió Abimael, el responsable de la matanza de Tarata en Miraflores? En un principio, el líder terrorista ignoró a Vladimiro, pero este no se dio por vencido. Apreciado paisano y amigo, habiendo concluido la primera vuelta electoral con el resultado conocido, solicito su respuesta para la segunda vuelta que se realizará el 5 de junio entrante. Con el aprecio de siempre y un saludo para su señora esposa y compañera Miriam. Esta correspondencia fue del 13 de abril, 3 días después que se conocieran los resultados de la primera vuelta electoral del 2016. En el reverso de la misma hoja y el mismo día, llegó por fin la respuesta del camarada Gonzalo. Estimado paisano y amigo, espero poder responder lo más pronto posible. Afectuosamente, 13 de abril de 2016. Faltaban poco de 2 meses para la segunda vuelta. Vladimiro Montesinos necesitaba saber cuanto antes si los militantes de Abimael apoyarían a Keiko. La respuesta final no tardó en llegar, 2 semanas después. Apreciado paisano y amigo, lamentablemente, en esta ocasión no podremos apoyarlo. Esperamos sea posible en el futuro. Afectuosamente, 25 de abril de 2016. Muy bien. Comentarios. Miguel Ángel, Roberto. 10, 13, 25 de abril. Y dice, y remata el reportero diciendo la respuesta de Abimael: en esta oportunidad no podré colaborar contigo. Bueno, comentarios. Miguel Ángel. Bueno, son hechos que están registrados, fue presentado además públicamente, está en la memoria de los periodistas que casi vienen a ser los mismos, los que siguen en los medios de comunicación, tanto de la gran prensa como de la radio y la televisión. Y creo que eso justamente, tal como empecé hablando, requiere pues una prudencia, requiere una mayor objetividad y un esfuerzo también de memoria para que las cosas sean presentadas efectivamente de la forma más objetiva. Porque no podemos endilgar, por ejemplo, asesinatos
a un personaje que está en una carrera política en este momento sin tener todavía ninguna certeza del asunto. Yo creo que la fea costumbre que tenemos en el Perú es prácticamente juzgar a priori sin analizar los hechos y sin tener nada efectivamente registrado a profundidad. Y por eso es que también a veces no se trabaja una solución a los problemas que tenemos estructurales que son muy serios y vamos siempre por encima. O sea, pegamos las cosas con Sintescoch cuando a veces se necesita hacer otra construcción, otra estructura. Entonces siempre solemos dar calificativos inmediatos sin tener el fondo del asunto. Y lo mismo ocurre para la solución de los problemas sociales y económicos. Hablamos, por ejemplo, de pobreza monetaria y nos contentamos con bonos, con dádivas, que la gente tenga un momento de capacidad adquisitiva y cuando dejan de darle el bono, vuelve otra vez a la pobreza. Eso es lo que está pasando ahorita. La pandemia nos ha desnudado completamente. Imagínate, más de 3 millones de personas que estaban en clase media han pasado de inmediato a ser pobres. Y de los pobres han pasado una buena cantidad a ser pobres extremos. ¿Por qué ocurre esa circunstancia? Porque siempre las soluciones son tremendamente superficiales. Y eso, evidentemente, siempre sugerimos acá que hay que tomar las cosas como corresponde, con seriedad. Por eso hemos venido criticando también el famoso, entre comillas, o mal llamado debate técnico. Adelante, Roberto. Roberto. Sí, dos comentarios. Primero, sobre la carta de Montesinos a Abimael Guzmán. Yo, en mi primera intervención, señalé que el año 93 se desarrollaron... Ojo, Abimael Guzmán fue detenido el 12 de septiembre de 1992. Fue denominada la captura del siglo, orientada por la DIRCOTE, dirigida por el general Antonio Quetín Vidal y operativizada por el denominado GEIN, Grupo Especial de Inteligencia. Recordando que cuando ocurrió eso, Montesinos estaba en un cóctel y Alberto Fujimori estaban con su hijo Kenji pescando en la selva. Iniciaron las conversaciones luego de un proceso muy fuerte que había vivido nuestro país y el objetivo del gobierno de entonces era consolidar el autogolpe del 5 de abril del año 92. Se estaba elaborando la Constitución y antes del referéndum quería aparecer con un nuevo logro. Esto se expresó en la firma de ese acuerdo de paz, denominado así, según el cual Abimael Guzmán decía que no iba a continuar con la lucha armada. Eso fue el año 93. Por lo tanto, en esos años, Fujimori y Montesinos necesitaban de Abimael Guzmán para aparecer ante la sociedad diciendo hemos pacificado el país. Por eso es muy curioso que ahora, casi, eso fue el 93, ¿no? Más de un cuarto de siglo después, nos vuelvan a decir que el terrorismo está vivito y coleando. Primera reflexión. Y segunda reflexión es respecto ya a los hechos concretos de estos días. Llama la atención que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas haya sacado un comunicado apresurado, ya sacando conclusiones sobre la autoría. He escuchado las declaraciones, por un lado, del director general de la Policía Nacional, creo que se apellida Cervantes, que me pareció más cauto y prudente, a pesar de que en un canal de televisión querían sacarle la respuesta que diga terrorismo sendero como sea, dijo que tenía que seguir procesándose esto. Pero hay otro que adelanta opinión. ¿Y quién debería investigar en este caso? En un Estado de derecho. Es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público aún no había llegado al lugar de los hechos. La denuncia había partido del alcalde, que es un alcalde elegido en las filas de Fuerza Popular, del Fujimorismo y del juez de paz. Y ya se sacan conclusiones. Ahora, ante estos nuevos hechos, ya empiezan a tejer otras historias. No sé qué dirá el señor Ortiz,
que propaló ese video cuando anoche esto a la señora Magali Medina, prefiero no calificar esa entrevista, según la cual, bueno, ya, y con el telón de fondo de la filmación del atentado de Tarata del año 92, queriéndonos recordar esos hechos de sangre y queriendo inducir a la población a decir, esto ha vuelto ahora, lo rechazamos. Y más que insinuando que detrás de eso el candidato Castillo, cuando él ayer en Huánuco ha señalado claramente su posición, no solo diferente, sino condenatoria a lo ocurrido. Entonces, conclusión, ahora tiene que investigarse y tiene que investigarse para que la verdad se abra paso. Y considero que en la investigación deberían considerarse otros hechos, como algunas personas civiles, voceros de un determinado partido político, el del fujimorismo, tuvieron la información antes que las autoridades competentes. ¿Qué es eso? Ese es un punto que también tiene que aclararse. Y en tercer y último lugar, la caracterización de lo que está sucediendo. Si el terrorismo fue derrotado y el que se pasea como Pedro en su casa es el narcotráfico, ¿cuál es el problema principal ahora, del cual no se quiere hablar? Es el narcotráfico, y termino recordando algo. Entre el año 2010-2012, Artemio, que fue el último que reivindicó la continuidad de Sendero, y él estaba en el Alto Guayaga, salió fuera de escena, fuera de combate, y los que quedaron, los hermanos Quispe Palomino en el BRAE, ellos se convirtieron en mercenarios, y ese fue el momento, entre el 2012, 2011, 2012, 2013, en el cual los remanentes del terrorismo se sumaron abiertamente al narcotráfico, y ahí podemos empezar a hablar de narcoterrorismo. Pero ¿quién manda a quién? ¿El terrorismo o el narcotráfico? No, el narcotráfico manda, y los mercenarios exterroristas, terroristas que utilizan el terror, están al servicio del narcotráfico. Eso es lo fundamental en el análisis, y que debemos sacar las conclusiones correspondientes. Correcto. Miguel Ángel. Así es. Sí, también hay que señalar que independientemente de los temas que estamos viendo ahora, hay que señalar, Roberto y Néstor, que está pasando, como quien dice, piola, una institución que tiene que ver directamente en estrategia en el BRAE, en la lucha contra el narcotráfico, que es de vida, ¿no? Se supone que ellos tienen que presentar cada 3 meses una evaluación sobre lo que significa la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. Entonces, ¿qué será su evaluación sobre los hechos que han ocurrido? No ahora, recientemente, que lo que ha venido a exacerbar los ánimos es este hecho de sangre lamentable y de todo punto de vista condenable. Pero ¿en qué se encuentra de vida en este momento, por ejemplo? Cuando también esta mañana hemos escuchado a un representante de todo el grupo de ronderos, de los comités de autodefensa, en donde decía, si estamos abandonados, las carreteras que se anunciaron, efectivamente se inauguraron, se pusieron las primeras piedras, pero no han sido concluidas. Entonces, eso se necesita todo un esfuerzo multisectorial. ¿En qué está ese esfuerzo multisectorial? En algún momento también se propuso la idea de crear una autoridad autónoma para el BRAE. Claro, ahí saltaron algunos congresistas y también los gobernadores regionales de las regiones involucradas en el asunto. Pero en todo caso, a estas alturas, ¿qué cosa es lo que correspondería a Roberto y Néstor, y particularmente a Roberto? Encarar de qué manera la solución a este problema. Porque ya sabemos que esta es una decisión necesariamente política que tiene que adoptarse, porque por sobre todas las cosas está también la seguridad nacional en juego, pero dejamos en manos del narcotráfico, dejamos en manos de esta dupla nefasta que es el narcoterrorismo. ¿Cómo tiene que afrontar el nuevo gobierno esta situación que nos duele a todos los peruanos, pero que hace bastante tiempo dejamos pasar? Lo primero es afirmar
que el narcotráfico, al cual le sirven como mercenarios lo que queda de las fuerzas del terrorismo, tiene que ser declarado enemigo número uno del país, el narcotráfico, porque peligrosamente estamos avanzando como un germen de narcoestado, como un determinado momento lo fue Colombia o México. Yo hace un rato señalé que a diferencia de Colombia, que un capo, Pablo Escobar, o México, el Chapo Guzmán, desde los años 90, en los años de Vaticano, ya no hay, pero se ha extendido en varios lados. Pero el gran centro del narcotráfico es el BRAE, y el distrito del Biscatán es el número uno en producción de droga, de los insumos para la droga, en el año 2019 en el informe de vida, el número uno en el departamento de Junín y el cuarto distrito a nivel nacional. Tengo datos extraoficiales que de ese cuarto lugar del año 2019 estaría pasando al primero o segundo lugar. De vida, como entidad oficial, tendrá que confirmar. Entonces, ahí hay un primer punto, porque no se quiere hablar del narcotráfico. Y me preocupa cosas como estas que lo he escuchado a militares y policiales a través de familiares de ellos, que dicen, es peligroso que fulanito vaya al BRAE, pero si se va 6 mesecitos, ya tenemos asegurado varios años. A buenos entendedores, no más palabras. Y la pregunta es, los altos mandos militares de las Fuerzas Armadas, hay un comando allá, ¿qué han hecho? Deberían informar al país qué resultados tienen. Creo que el nuevo gobierno tiene que, ahí sí, utilizo la frase, mano dura al narcotráfico. El tema es que quienes hablan hoy en campaña de mano dura no pueden aplicar mano dura al narcotráfico cuando el señor Joaquín Ramírez, el secretario general de Fuerza Popular, estaba vinculado al narcotráfico. Cuando Kenji Fujimori tiene una denuncia del laboratorio de Limasa, y él, como descargo, dijo que no había sido él, sino estaban involucrados sus hermanos Hiro y Sachi. Qué bonita familia. Y puedo seguir así. Entonces, Fuerza Popular, el partido fujimorista, está fuertemente vinculado al narcotráfico y por lo tanto no les interesa. Y en situaciones como estas, con el objetivo de meter miedo, enormemente el hecho ocurrido ayer, que como matanza es una barbaridad, pero que no se puede sacar una conclusión diciendo que estos fueron cuando no se ha investigado. Y cuando, repito, yo he estado en la provincia de Ipo, he estado en Basamari, he estado en Pangoa, he estado en Río Negro, distrito de la provincia de Satipo, trabajando el desarrollo de capacidades con las nativas, sobre todo Ayánica. Hay una central cuyas siglas son CARE, cuyo presidente ha declarado ayer nuevamente, estamos abandonados. Y ellos desde el año 2013, 2014, recuerdo, el 2019, que fue la última vez que estuve, no he podido viajar nuevamente por la pandemia, alertaban de la presencia de mayor cantidad de cultivos vinculados al narcotráfico en sus tierras y las autoridades no los protegían, dejaban hacer, dejaban a pasar. Entonces están afectadas las comunidades nativas también. Entonces, conclusión, el narcotráfico es enemigo número uno del Perú, como en su momento fue el terrorismo y la hiperinflación. Hay que combatirla para derrotarla y hay que generar una gran movilización de conciencias y de políticas públicas para concentrar energías hasta exterminarlo. Y todos sabemos que el BRAE es el centro del narcotráfico en el Perú. Si todos sabemos eso, bueno, gobiernos de Vizcarra, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Kuczynski? ¿Qué hizo Humala? ¿Qué hizo todos los anteriores? Desde Fujimori. Casi nada. De vida. Parece que de vida parece más de muerte. Y esto tiene que cambiar significativamente.
Correcto, correcto, y lo que hay que hacer es mirar al futuro, luego del deslinde y de las autorías y todo eso, que tiene todavía para rato periodísticamente. Creo que debemos tratar el tema, Roberto y Miguel Ángel, de lo que hay que hacer. Ya hemos dado algunas pautas con Olenka Ochoa, que ha dado algunas alternativas de solución, y ayer tuvimos a Luis Campos Vaca, que fue presidente del IAP, dando soluciones también, que hay trabajos ya de desarrollo productivo y de desarrollo de capacidades en el plano económico y social para toda la zona del Braen, que tendría que ser atendidos a partir de la fecha por los nuevos gobernantes a partir del 28 de julio. Bueno, permítenos, Roberto, Miguel Ángel, algunos comentarios que están haciendo en las redes de BIS Televisión. Marta Victoria Vargas Machuca Castrillón, excelente, Roberto, su apellido Vargas Machuca es de Arequipa. Selena Elba Carrera Tello, y lo decía de Vargas Machuca a propósito del apellido, para que nuestros amigos nos hagan también la referencia de dónde es el comentario. ¿Se puede repetir, por favor, el comentario de Selena Elba Carrera? Ya, era de Selena Elba Carrera Tello, gracias. Acertados comentarios, Roberto. Adelante. Magda Rabanal, es bueno recordar quien realmente está propiciando estas acciones deplorables y cobardes, sucias, para culpar a otros y puedan por miedo votar por la supuesta salvadora. Gracias a Dios todo saldrá a luz porque siempre hay autoridades justas. Felicitaciones a ti, Roberto, por tu valentía y colaborar con la verdad. Comentarios, estimado Roberto. Bueno, en realidad, a manera de síntesis, ¿no? ¿Qué cosa tenemos al frente? Tenemos el sendero terrorista al cual condenamos, combatimos. Yo, como anécdota, quiero decirles que el año 1990 participé en un debate en representación de un caballero de la política, el doctor Alfonso Barrante Lingán, en San Marcos, en la Facultad de Derecho, más de 800 estudiantes, y estaba allí como expositor Crespo, el que fue el abogado de Abimael Guzmán, y estaba Manuel Rincón Rincón, que está cumpliendo cadena perpetua del MRTA. Y en esa oportunidad les estoy hablando de hace 31 años. Al final no lo dejaron hablar a Rincón, había otro expositor que no lo dejaron hablar, y me acuerdo mucho que cada uno tenía 15 minutos de tiempo, y Crespo dijo, como los otros no han querido hablar, yo utilizaré 45 minutos. Y habló 45. A mí casi no me dejaban hablar un grupo de 70 estudiantes. Tuve que utilizar todo lo que aprendí en la vida para dejarme escuchar, y al final en el debate entre los dos. No quiero caer en la soberbia, pero tampoco en la falsa modestia, pero esa noche, ante 1000 estudiantes que iban sumándose, que al comienzo estaban amedrentados, pero que se sumaron en un aplauso democrático frente al terrorismo, lo combatimos, lo desenmascaramos y lo derrotamos ideológica y políticamente, desde el mariateguismo, desde una visión nacional. Pero ¿qué sucedió? Al final yo tuve que salir resguardado por 200 personas. Y la mirada de Crespo y todo lo que dijeron sus servidores, entre comillas, me llevó a que durante 6 años no pisara San Marcos, estimado Néstor y estimado Miguel. Si hubiera pisado San Marcos, en este momento no estaríamos conversando. No estaríamos conversando. No estoy exagerando nada. Además de haber vivido en carne propia el atentado contra uno de mis hermanos que se salvó del tiro de gracia de Sendero, y mi otro hermano que estuvo en la Comisión de Paz que también fue amedrentado. Vivimos como familia la barbarie terrorista y la combatimos. Y nos alegramos con la captura de Miguel Guzmán. Nos alegramos cuando se anunció que el terrorismo había sido derrotado. Nos abrazamos. Y sin embargo ahora nos indigna que aquello que fue derrotado pretenda ser resucitado, entre comillas, para tapar el nuevo gran problema, que es el narcotráfico, al cual, repito, los hermanos Quispe Palomino, que es lo que queda del anterior Sendero, le sirven. Además, un último comentario, ese volante, ese panfleto
que han presentado como que ha sido tirado el día de la matanza de las 16 personas, lo he leído detenidamente y lo he analizado. Ese lenguaje no es de Sendero Luminoso. Aquellos que hemos estudiado el tema lo sabemos. Un solo detalle. Habla de ciudadanos. Sendero jamás utilizó el concepto ciudadanos. Para ellos los ciudadanos como tal no existimos. Yo he utilizado el concepto ciudadano político tradicional. Sendero no. Tiene un lenguaje de y que actuaron fueron personas civiles, como decían ellos, comunes y corrientes, que no hicieron ninguna arenga. Yo hago memoria desde la información del primer atentado en Chusqui, el 17 de mayo de 1980, cómo terminaba Sendero, con las arengas correspondientes. No la hizo. Esto es muy extraño. Por lo tanto, que el Ministerio Público tiene un gran trabajo para hacer para que la verdad salga a luz, y mientras tanto, como país, como Perú, tenemos que reafirmar una posición de principios de combate a cualquier tipo de terrorismo y obviamente también al narcotráfico. Por eso no puede haber, yo no voy a decir que Keiko Fujimori está detrás de todo esto. No, pero sí hago una reflexión con el filósofo Séneca. Cuando ocurre algo de este tipo, uno tiene que preguntarse ¿a quién favorece? Y al empezar a responderse, investigue usted, señor. Muy bien, Roberto. Excelente las conclusiones y los testimonios que los tres que estamos en pantalla le hemos vivido como comunicadores y en algunos casos en el mismo lugar de los hechos. Recordamos Uchurajay, luego de ocurrida la tragedia también, esas declaraciones del general Noel en el aeropuerto de Ayacucho, cuando llega toda la comitiva del Colegio de Periodistas, Vargas Llosa, la comisión Mario Vargas Llosa, que también en algún momento la comentaremos Roberto y Miguel Ángel, las expresiones luego en el mismo Uchurajay. Bueno, esos son testimonios que en algún momento personales, como les ha contado también Miguel Ángel, su recorrido por toda la zona del Braen en los 80, pues eran cosas complicadas, que en algún momento lo comentaremos, pero lo que se trata es de continuar hacia adelante con optimismo y que se sepa la verdad primero, Roberto, ¿no? Miguel Ángel, que se sepa la verdad exactamente de lo que ha ocurrido con esta matanza de delincuentes y luego nuestros televidentes saquen sus propias conclusiones de todo el detrás de estos hechos tan lamentables para nuestro país y que ingresa a la etapa electoral y que esperemos que se haga el deslinde necesario por parte de los que están como congresistas. Y un comentario final, Roberto, sobre congresistas que han sido elegidos y que están comprometidos con temas terroristas. Se tiene que hacer un deslinde por parte del candidato presidencial de Perú Libre y por parte de los congresistas involucrados. ¿Cuál es el comentario final, Roberto? Bueno, en cualquiera de los casos, ya sea Keiko Fujimori en lo que corresponde, ya sea el profesor Pedro de Castillo, tendrán que pronunciarse específicamente sobre todos aquellos casos mencionados que estarían involucrados en tal o cual situación, vinculada al narcotráfico, vinculada al terrorismo, vinculado a grupos de interés económico, en fin. Creo que esto es algo que por transparencia demandamos como peruanos y espero que antes de la asunción de mando el 28 de julio y antes de la juramentación de los congresistas, cada uno, yo invocaría que sea de motu propio, que sea por propia iniciativa, que digan, ah caramba, hay esto pendiente, acá está, porque eso facilitará el que podamos recobrar la confianza, que es lo más difícil, ¿no? Creo que esta elección del 6 de junio
nos abre esa posibilidad, es una oportunidad democrática, en realidad, de que a través de nuestro voto por el cambio, con esperanza, sin miedo, podamos definir los destinos de nuestro país. Yo realmente, y me pongo el pellejo de ustedes como periodistas de larga data, esos periodistas con el trajín de la noticia, ¿cómo se sentirán al poder observar en las pantallas de televisión a personas que no son periodistas, que es bueno decirlo, tengan el manejo de los horarios estelares y digan cualquier barbaridad? Creo que en el caso que ustedes han propalado del video del señor Ortiz, bueno, el señor Ortiz debería aclarar, ¿no? Es Ortiz de una época versus Ortiz de otra época, parece Cateriano de una época, Cateriano de otra época, Vargallosa de una época, Vargallosa de otra época, Rospigliosi de una época, Rospigliosi de otra época, Galarreta de una época, Galarreta de otra época, Guerra García de una época. O sea, todos se han acomodado detrás del gran poder económico a partir de esta organización que tiene interrogantes de vinculación con el narcoestado como es Fuerza Popular. Creo que la población tiene que estar enterada y no puedo terminar de decir, si alguien quiere indagar más acerca de lo sucedido en el BRAE, si tiene usted, amigo, amiga que nos está viendo o escuchando, algún familiar, algún amigo, algún conocido que viva en Satipo o ya ha vivido o trabajado ahí, pregúntenle. Si es de distritos como Pangoa, como Río Negro, como Mazamari, entre otros, que le pregunte. Y que pregunten a la gente que vive o trabaja junto al terminal terrestre de Satipo, con el cual he viajado tantas veces, un viaje de 11 horas hasta Lima, que al costado quedan los terminales de autos que salen a la zona del BRAE. ¿Y cuál es el comentario de la gente a grito pelado? Entonces, que no nos vengan a engañar. El narcotráfico está mandando en el BRAE. El narcotráfico está avanzando. Y si está avanzando, es que lo están protegiendo. ¿Quién lo está protegiendo? Es la gran pregunta y la gran respuesta que tenemos que darnos como peruanos. Y hay que investigar. No quiero adelantar ningún juicio ligero, pero hay una situación grave, ¿no? Creo que el Perú tiene que definir entre una democracia para el cambio con esperanza o el autoritarismo del narcotráfico al cual le sirven los remanentes del terrorismo. Esa es la disyuntiva que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Estamos en comunicación, quizás antes de la segunda vuelta, para comentarios tan importantes y necesarios para el conocimiento de nuestros televidentes, sobre todo los jóvenes. Muchas gracias, Roberto. Hasta cualquier momento.